Muy buenos días a todas y todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, así como docentes y directivos. Les damos la bienvenida al webinario Adicciones y Emociones, una actividad que se enmarca en el convenio de la Dirección General del Bachillerato con el Centro de Integración Juvenil, así como con la Agenda de Inclusión por parte de la Educación Media Superior. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Eduardo Martínez Ávila, que es el director de la Coordinación Académica, y nos va a dar unas palabras de bienvenida a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Adelante, maestro. Muchas gracias, Daniela. Buen día a todos los participantes en este webinar. Saludo a los compañeros, compañeras docentes de los subsistemas integrantes de la DGB y también de otro tipo de subsistemas de la educación en general, a los estudiantes que están siguiendo también esta transmisión. Desde la Dirección General de Bachillerato, a cargo de la directora, la maestra María de los Ángeles Cortés Basurto, le damos las gracias por estar en este evento, en esta presentación muy importante en temáticas que atraviesan la vida de todas y todos. En particular, estamos muy contentos desde la DGB que se puedan establecer convenios de esta índole. Como ustedes saben, la DGB hemos establecido diferentes convenios y vínculos con diferentes dependencias a nivel gubernamental, pero también celebramos y festejamos mucho que se den vinculaciones con proyectos de la sociedad civil, como es el proyecto que ya por más de 50 años, toda una tradición muy relevante en la historia del país, han fomentado los centros de integración juvenil. En este sentido, yo le agradezco de manera pública al maestro Mario Jesús García Martínez que nos pueda acompañar el día de hoy en esta presentación, que justo lo que queremos hacer es que bajo los enfoques que estamos trazando en la actual administración en términos de la importancia de la nueva escuela mexicana y los enfoques de la transversalidad, cómo poder vincular dos temáticas fundamentales señaladas con las adicciones, pues no en un sentido punitivo o restrictivo, sino como un entendimiento de las emociones del sujeto humano, ¿no? de la vida de todas y todos, y más de los jóvenes con todo lo que implica los cambios que genera esta etapa de la vida. En ese sentido, reitero que nos es muy importante desde la DGB establecer estos vínculos, porque la idea es que lo que se presenta pueda tener un impacto relevante en la vida cotidiana de las y los estudiantes, con la idea de poder trascender un entorno de violencia que vivimos en el país, pensando en actividades que fomenten la cultura de paz, que también así está establecido dentro de las metas de esta administración. Dicho lo anterior, reitero el agradecimiento por estar aquí al maestro Mario Jesús García y para dar paso a su relevante presentación. Muchas gracias a todas y todos y le regreso la palabra a Daniela Madrigal, que también le agradezco que forma parte es colaboradora de la Dirección de Coordinación Académica de la DGB. Gracias y buen día. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Pues bueno, a continuación daré una breve semblanza de nuestro ponente Mario García. Es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en terapia familiar sistémica. Actualmente es director del Centro de Integración Juvenil, Centro Regional Aguascalientes. Cuenta con numerosas especialidades, entre ellas psicofisiología y terapia cognitivo-conductual por parte de la Universidad de las Américas, así como el tratamiento de drogodependencias por parte de Centros de Integración Juvenil. Por último, cuenta con un diplomado por parte de la Universidad de California en Los Ángeles en un modelo Matrix para el tratamiento de la depresión y ansiedad relacionados con el uso de cocaína. Es un placer tenerlo del otro lado de la pantalla y esperamos pueda ser un webinario muy provechoso para toda la comunidad educativa que nos acompaña, y sin más le cedo la palabra a nuestro ponente. Solamente recordarles que posterior a ello tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que los invitamos que estén atentos ahí en el chat y nos puedan hacer llegar todas sus dudas. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias, Dani, maestro Eduardo, muchas gracias por la invitación. En efecto, el convenio que tenemos institucional de los Centros de Integración Juvenil con la Dirección General de Bachilleratos, pues tiene como objetivo precisamente ampliar la cobertura, ampliar el impacto de los Centros de Integración Juvenil a poblaciones pues cada vez más grandes, ¿no? Sabemos perfectamente bien que las poblaciones entre la secundaria y bachillerato son las poblaciones que más riesgo presentan para el inicio del consumo de drogas,
Una vez que se inicia el consumo de drogas, el riesgo de que se desarrolle una adicción es muy elevado, pero también en los últimos años hemos notado que hay una tendencia a la manifestación temprana de problemas emocionales, de problemas de salud mental que tienen que ver con depresiones, que tienen que ver con ansiedades, el estrés mal manejado, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde nosotros tenemos la misión, la visión de intervenir como institución especializada. El día de hoy, el tema que nos trae aquí, que nos une, es el de adicciones y emociones. Y yo con mucho gusto voy a participar en esta ponencia. Le voy a pedir a Oscar Mendoza, el maestro Oscar, que me vaya ayudando por ahí. La dinámica, tengo entendido que no es interactiva con mi público directamente, con excepción de la participación a través de la caja de dudas. Entonces, si ven por ahí, compañeras, Dani, Oscar, si ven alguna duda que ustedes consideren pertinente, alguien que se esté quejando de algo, pues me lo hacen saber, por favor. Pues vamos a iniciar, si ustedes me permiten, con mi presentación. Muy contento, todavía el día de ayer la estaba llevando a cabo, y en cuanto Oscar me dé luz verde, yo empiezo a hablar, ¿no? La primera diapositiva sería la del título, adicciones y emociones. ¿Qué te parece si nos vamos a la segunda, Oscar? Ok, bueno, para entender, hay una vinculación bien grande entre la manifestación emocional y el consumo de drogas. Varios autores a lo largo de los últimos 30 años, 35 años, han estado dilucidando, han estado llegando a la conclusión de que la vida emocional de las personas es algo que es inamovible. Anteriormente teníamos, por ejemplo, las terapias conductuales, son terapias que van dirigidas específicamente a la modificación de la conducta. No se hablaba tanto de las condiciones de cómo te sientes, de cuáles son tus afectos acerca de cualquier situación que se estuviera trabajando, sino que íbamos exclusivamente a la modificación de la conducta. Esto nos iba dando buenos resultados en el sentido de que focalizábamos un problema, lo cuantificábamos, y una vez que lo cuantificábamos empezábamos a desarrollar a través de técnicas algunos cambios en las personas que nos consultaban, ¿no? Eventualmente, desde el 1968, 1969, empiezan a manifestarse de manera más fuerte los modelos cognitivo-conductuales, ¿no? Modelos que ahorita pues han derivado ya en tipos de terapias contextuales, que han derivado ahorita en modelos que van encaminados más incluso hasta hacia la espiritualidad, ¿no? Pero lo que tienen en común todos los modelos, las famosas cuarta generaciones de terapia, lo que tienen en común es que están empoderando mucho, le dan mucho sentido a la experiencia emocional, ¿sí? En el consumo de drogas o en los modelos dedicados hacia la detección, intervención, prevención del consumo de drogas, no podíamos quedarnos atrás, y hemos estado llegando a una serie de conclusiones muy interesantes acerca de la vida emocional de las personas, de las y los usuarios de drogas, en sus diferentes niveles experimentales, sociales, funcionales, disfuncionales, y la vida emocional. Entonces, vamos a tener que el título de esta presentación, Adicciones y Emociones, pues en sí mismo tiene una vinculación tanto metodológica como natural, ¿sí? Y ahorita, en los próximos minutos, pues yo me dispongo a dilucidar, a esclarecer cuál es esta vinculación. Vamos a tomar en cuenta algunos puntos, ¿no? Debemos distinguir, tenemos que hacer una distinción muy clara entre lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Esas son las siglas de SPA, no vayan a pensar que SPA es donde te vas a pasar un buen momento, ¿no? Es sustancia psicoactiva. Son sustancias de origen natural o químico que cuando entran en contacto con el organismo, con el cuerpo humano, van a producir cambios en las funciones psicológicas, en las funciones emocionales, ¿sí? Se llaman psicoactivas por eso, ¿sí? Y las adicciones. Tenemos que distinguir muy bien que hay una gran diferencia entre adicciones en general y consumo de drogas o de sustancias psicoactivas. ¿Por qué?
Porque podemos ser adictos, podemos desarrollar una adicción a otras cosas que no son sustancias psicoactivas. Y por eso vamos a entender que hay adicción a los videojuegos, hay adicción a las redes sociales, hay adicción es que pasa una calle muy concurrida por aquí donde pasan camiones y todo, ¿no? A redes sociales, etcétera, etcétera. Hay una investigación muy interesante que precisamente arroja Google sobre el comportamiento de los usuarios en México. Y se establece que chicas y chicos entre los 11 años de edad y los 28 años de edad pasan más del 80% usando la plataforma de búsqueda de Google, lo pasan en redes sociales. ¿Sí? Y de ahí te ponen cuáles son las que más están ocupando. Instagram pareciera ser que entre mayor es la persona y mayor tiene, como digamos, nivel académico, sobre todo, usan más Instagram, por ejemplo. TikTok es para la chaviza, Facebook es como para todo mundo, ¿no? Pero está por allá posicionado. Hay un alto grado en el consumo de las redes sociales y esto se ha visualizado también que pues, se presenten adicciones. También el segundo punto que tenemos que tomar en cuenta es que cualquier condición vinculada a comportamientos adictivos responde a un esquema de factores de riesgo. ¿Qué significa? Cualquier condición que nos lleve a decir que tenemos o no tenemos una adicción va a responder siempre a una visión de factores de riesgo. Es decir, las conductas adictivas no se presentan de la noche a la mañana, no aparecen así como me voy a dormir el día de ayer y el día de hoy me despierto con una fuerte adicción al café, por ejemplo. No funciona así, sino que se va desarrollando a lo largo del tiempo por condiciones que yo tengo, con las que yo convivo todos los días. Mi interacción con el medio va provocando que estas situaciones que yo tengo, situaciones de riesgo, vayan desarrollando una condición de conducta adictiva, ¿no? Y por último, la mejor manera de enfrentar las condiciones de riesgo tienen que ver con el manejo adecuado de los factores de protección. Ya los vamos a ir comentando ahorita en un momento más, ¿no? Entonces, dicho esto, la siguiente, Oscar. Oye, yo picándole acá como si yo tuviera el control, ¿no? Dice, cuando hablamos de una adicción o conducta adictiva, estamos hablando de una condición que puede tener o no una relación con el consumo de drogas, como les comentaba hace ratito. Podemos tener adicción a los videojuegos, a las redes sociales, a la pornografía. Digo, yo no sé si sea políticamente correcto hablar de esto, pero es algo que existe, ¿no? Particularmente el consumo de drogas es lo que atrae la atención de los públicos cuando se aborda el tema de conductas adictivas. La semana antepasada me hicieron una entrevista en el radio sobre conductas adictivas, ¿no? Pero ya a media entrevista yo estaba hablando de vigorexia, de ortorexia, etcétera, etcétera. Y entonces a media entrevista, cuando entra la pauta publicitaria, me dice el entrevistador, oye, ¿y a qué hora vas a hablar de la adicción al cristal? Y yo dije, oye, pues es que me estás hablando de conductas adictivas. Y él me dice abiertamente, muy honesto el hombre, me dice, no, pero yo quería que hablaras de drogas, ¿no? Ah, perfecto, entonces vamos a dar el volantazo a media entrevista para hablar de drogas exclusivamente, ¿no? Normalmente vamos a hablar de sustancias, casi siempre, cuando hablamos de conductas adictivas, vamos a hablar siempre de sustancias. Pero miren, vamos a hacer un ejercicio, por favor, los invito a que hagan un ejercicio. Ahí donde dice, sin embargo, vamos a hacer un ejercicio. Piensen ahorita en una conducta que ustedes crean y por favor pónganlo en la caja de comentarios, ¿no? Piensen ahorita, por favor, en una conducta que ustedes consideren como saludable. Piensen en alguna conducta que pudiera ser saludable. Aquí me va a ayudar Daniela. Tú piensa, Dani, en alguna conducta que sea saludable, que sea buena. ¿Ok? Ya cuando la tengan, por favor, en los comentarios pongan qué conducta ustedes consideran adecuada. Y grábensela bien, no la pierdan de vista, ¿eh? Ok. Oscar, dame la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por favor, pongan estas características que estoy enumerando yo aquí, pónganlas en esa
en ese hábito, en esta conducta tan positiva, tan buena, ¿no? Dani, ¿tú en cuál pensaste, Daniela? En hacer ejercicio. Ok, hacer ejercicio. Imagínate, Dani, que el hacer ejercicio para ti debe de ser algo que lo haces todos los días. Tiene que ser todos los días. Desde tu punto de vista, tiene que ser todos los días e incluso 2 o 3 veces al día. Porque luego ya ves que pues, en la mañana vamos a hacer algo de cardio para despertar y luego en la tarde algo de fierros, de peso, ¿no? Pues para dar volumen, y en la noche pues vamos a hacer algo de calistenia, ¿no? Para darle tono y flexibilidad más a nuestro cuerpo, ¿no? Y así te lo haces, ¿no? Pues en la mañana puedes salir a correr, puedes salir a nadar, puedes hacer algo de bicicleta, ¿no? Poco variable, quiere decir que haces siempre lo mismo, Daniela. Es decir, tú no varías esta rutina, no la cambias. Pase lo que pase, no lo cambias, ¿sí? Incongruencia, ¿qué significa? Que pues normalmente ¿para qué hacemos ejercicio, Dani? Sí, pues para estar más sanos. Para estar a gusto, ¿no? Te sientes bien a gusto. Ahorita en la mañana te vas a correr y todo el día andas bien a gusto, ¿no? Andas como relajada, etcétera, etcétera. Ya tus endorfinas ya aparecieron. Acá en este caso estaríamos hablando de que ya hacer ejercicio se está convirtiendo en una obsesión. Entonces, de tal forma que ya no lo haces como por estar sana, sino por una condición como de obsesividad, ¿no? Ya te sientes constantemente preocupada porque no estás haciendo el ejercicio que quieras, porque tú ves que los demás están avanzando más que tú, bla, 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 y hay una prevalencia ya de emociones negativas. Por darle un nombre, no quiero confundirlos con la palabra o con el término emoción negativa. Realmente no existe ninguna emoción negativa. Todas son positivas porque todas son adaptativas. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, para darnos a entender, emociones negativas, frustración, tristeza, preocupación, ¿no? Y luego, Dani, pues como se está sintiendo así como presionada porque no avanza tanto como ella quisiera, empieza a utilizar esteroides, ¿no? Empieza a generar sus patrones destructivos, esteroides, empieza a meter polvos, agarra, le dicen que si deja un huevo ahí ya medio empollar, ya cuando más o menos tenga embrión de pollo, lo parta y se lo coma para aumentar masa muscular, y lo empieza a hacer, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, ¿no? Y luego los patrones adictivos pues tienen que ver con que cada vez necesita hacer más, cada vez necesita hacer más ejercicio, y el día que no puede porque hubo una lesión, porque algo salió mal, ese día se siente muy mal, porque le da como un síndrome de abstinencia, ¿no? Se siente muy mal, muy desesperada, etcétera, etcétera. Hay una falta de individuación. ¿Qué quiere decir esto? No se concentra, Daniela no se concentra en su propio desarrollo, en su propio performance, sino que siempre se está comparando con otras personas. Y finalmente hay un colapso de la estructura mental. ¿Qué significa? Que todo en el mundo, todo en la experiencia de Daniela va a girar en torno a hacer ejercicio. Entonces, hacer ejercicio es muy saludable si lo vemos bajo esta óptica. No, ¿verdad? No será tan saludable, ahí no es tan saludable. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo algo que pudiera ser adecuado, algo que pudiera ser bien, lo estás llevando a hacer algo que te está destruyendo. Cada una y cada uno de ustedes cheque por ahí ¿cómo se llama? Su actividad que resultó positiva, y van a verlo. La lectura, van a entender que, por ejemplo, comer bien, por ejemplo, dormir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Si le metemos estas características, que son las características que se van desarrollando en cualquier conducta hasta convertirse en adictiva, las cosas acaban siendo muy malas, ¿no? Por eso es que el videojuego se acaba convirtiendo en un problema. Por eso es que las redes sociales se acaban convirtiendo en un problema. En muchas ocasiones vemos, por ejemplo, personas en los centros comerciales que llevan a sus niños, llevan a sus pequeños hijos, ¿cómo se dice? Llevan a sus pequeños hijos bajo cuidado y no van poniendo atención. Y los niños van agarrando paredes, van metiéndose las manitas a la boca y todo, porque sus papás no los están cuidando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Van en las redes sociales los papás.
van ahí en el TikTok, van ahí en el Instagram, van ahí en el Facebook, etcétera, ¿no? Ahí poniendo sus fotos de perfil, ¿no? Sus selfies. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No necesariamente una conducta adictiva inicia siendo algo malo. En muchas ocasiones puede iniciar siendo algo bueno. Yo no estoy de acuerdo también de que cualquier consumo de drogas, aunque sea poquito, lo que sea bueno. Ningún consumo es bueno. Cualquier consumo de drogas es negativo, es algo no deseable, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando de otro tipo de conductas adictivas, ¿no? La siguiente, Oscar, por favor. ¿Sí? Particularmente, con el consumo de drogas vamos a tener algo que caracteriza mucho al consumo de drogas, ¿no? Que es el cambio a nivel funcional de nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, empieza a funcionar de forma diferente, ¿sí? Empieza a tener cambios. Las áreas del cerebro encargadas del pensamiento, encargadas del juicio, encargadas de la concentración, la memoria, el procesamiento general de la información, empieza a funcionar de manera diferente, ¿sí? Y con el tiempo van a empezar a haber cambios estructurales. Sabemos perfectamente bien, por ejemplo, que una persona que es usuaria de cocaína va a ir perdiendo receptores en las neuronas, va a ir perdiendo receptores de dopamina, ¿sí? Porque es la forma que tiene el cerebro de protegerse para que no se mueran sus neuronas por una sobreestimulación. Empieza a protegerse a través de borrar, de quitar ciertos receptores. Por lo tanto, cuando la persona no está consumiendo la cocaína, la persona se siente muy mal, se siente muy deprimida. No hay nada que lo alivie, no hay nada que lo haga sentir bien, ¿no? Y pues se presenta algo que se llama anedonia, ¿no? Los efectos de las drogas también vamos a pensar que vienen a cubrir algunas carencias de la personalidad, ¿sí? De alguna manera, una persona que hace mucho de una película de Pedro Infante donde él era como muy tímido, él era muy tímido y así como que parecía ratoncito, ¿no? Entonces nada más se tomaba unos tequilas y gritaba, y cantaba y andaba tras las muchachas y las muchachas andaban tras de él, o sea, se transformaba, ¿no? Y ya después pasaba el efecto del alcohol y otra vez volvía a estar muy tímido. Pues ahí podemos ver que este personaje de Pedro Infante tenía una carencia de personalidad en cuanto a sus habilidades sociales, cosa que se puede mejorar, ¿no? Sin ningún problema. Hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda para mejorar. Quienes se sientan así muy cohibidos, hay que buscar ayuda, ¿no? Y que no lleguen como Pedro Infante, a tomar tequila para quitarse ¿cómo se dice? Para quitarse esta prohibición por ahí, ¿no? Y como les funciona, como es algo que son carencias de la personalidad, por lo tanto son cosas no deseadas, se consume la droga y entonces viene este cambio agradable, se supera esta carencia, pues la persona empieza a garantizar que se puedan dar más consumos, ¿no? Entonces estamos armando, si se fijan cómo vamos armando ya este esquema de cómo se va generando la relación entre la experiencia emocional y el consumo de drogas. La siguiente, por favor, Oscar. Hay factores de riesgo para el consumo de drogas. Particularmente para el consumo de drogas vamos a tener factores de riesgo. Los especialistas en adicciones, en adicciones a las drogas, por ejemplo, hemos identificado algunas condiciones de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Miren, factor de riesgo se define como cualquier característica personal no implícita a la persona, es decir, no es algo que sea implícito a ti, mi color de ojos, mi color de cabello, lo grande de mi nariz. Estas son condiciones implícitas, ¿sí? O sea, no las puedo cambiar a menos que me ponga pupilentes, y en todo caso no estoy cambiando el color de mis ojos, estoy usando unos pupilentes de color, ¿no? Me puedo pintar el pelo, pero también es cierto que no estoy cambiando el color de mi pelo, estoy cambiando cómo se ve el color de mi pelo, pero el color de mi pelo sigue siendo castaño, ¿sí? Mi color de piel, pues me puedo ir a la playa, ¿no? Y broncearme, pues sí, voy a tener una piel bronceada, ¿no? Pero no es que ya sea moreno, no es que sea moreno. Y particularmente yo nunca me bronceo, yo me pongo rojo como un jitomate, entonces, no es que cambie, esas son características implícitas a mi persona.
Los factores de riesgo no son implícitos a mí, pero tengo que hacer algo para cambiarlos, ¿no? Son factores individuales, familiares, escolares, sociales y de pares. Son difíciles de cambiar, sobre todo los que tienen que ver con órdenes familiares, con órdenes escolares, con órdenes sociales. Ahí lo que me toca es gestionar los cambios. Pero, por ejemplo, aquí voy a retomar nada más los individuales y los de pares, pero por ejemplo, un factor de riesgo familiar es que en mi familia se consuma alcohol o drogas, que mi padre, mi madre, mis hermanos mayores consuman alcohol o drogas y lo vean muy bien. Yo no puedo cambiar eso. ¿Sí me voy a entender? Sí lo puedo cambiar, sí lo podría cambiar, pero es muy difícil para mí cambiarlo. Lo que puedo hacer es gestionar que estos cambios se den y finalmente convencerme de que no estoy de acuerdo con el consumo. ¿Sí me doy a entender? Es importante que quede claro, ¿sí? Un factor de riesgo familiar, escolar, social, normalmente no puedo hacer mucho para que cambie, pero yo puedo gestionar algo del cambio y lo que sí puedo hacer es hacerlo consciente y no estar de acuerdo con eso. Pero los factores de riesgo individuales sí los puedo cambiar. La siguiente, por favor, Oscar. Algunos ejemplos de factor de riesgo individual, por ejemplo, conductas disociales, conductas que son antisociales desde temprana edad, como por ejemplo el vandalismo, cuando los niños, las niñas andan por ahí rompiendo las propiedades de los demás, metiéndose con los derechos de los demás, el ser buleador, etcétera, etcétera. Eso sí lo puedo cambiar, puedo dejar de hacer ese tipo de cosas y puedo dejar de intervenir en condiciones de esta naturaleza, ¿no? Si estoy siendo bulleado, puedo hacer algo para que me dejen de bullear, por supuesto, ¿sí? Si yo soy el buller, sabemos que también los bullers sufren, son niños que sufren. El famoso buller, el bully, el grandote, normalmente son niños más grandes de la norma, ¿no? Son mala onda, la verdad. Se portan mala onda, ¿no? Con los demás, con los más chiquitos, porque abusan de ellos para quitarles sus cosas y todo. Pero también estos niños que son abusivos son niños que la están pasando mal de alguna manera. Entonces, síndrome de hiperactividad, déficit de atención, también puedo hacer algo al respecto de manera directa. Sensación de escaso control sobre mi vida, actitud favorable al consumo de drogas, esto es importantísimo. La ignorancia, muchas veces se ignora, por ejemplo, hay mucha ignorancia en cuanto a la marihuana. El otro día estaba platicando con unos chicos en una prepa y me decían ellos que la marihuana era legal. Yo, no es legal todavía. No, pero que ya puedes traer no sé cuántos gramos. No es legal, no es legal. Está en cierta forma despenalizada en México. Hay cierta permisividad en cuanto a aportarla y de identificarte como usuario adicto, pero no es legal, ¿sí? Hay mucha ignorancia. Por ejemplo, también una vez platicando con unos chicos que consumían inhalables, decían ellos que, ¿pero por qué? ¿Por qué es malo inhalar cemento? ¿Por qué es malo si no se lo están metiendo? Si no se lo están comiendo, por ejemplo, o no se lo están inyectando. Y bueno, lo que pasa es que lo que tú estás oliendo es un gas, ¿sí? Y el gas sí se está metiendo a tus pulmones, sí se está absorbiendo y está causando estragos a nivel del sistema nervioso central. La necesidad de experimentar emociones fuertes es otro factor de riesgo. Bajo control de impulso, que está muy asociado con la hiperactividad, con el trastorno por déficit de atención. Sentimientos constantes de tristeza, la falta de gestión de tu tristeza, ¿no? Manejo pobre de tu propia vida. Esos son los factores de riesgo. La siguiente, Oscar. ¿Y cómo son los grupos de pares que me ponen en mayor riesgo para el uso de drogas? Bueno, pues los amigos y conocidos usan drogas, ¿sí? Entonces platicaba con un chico que decía, no, mira, ellos pueden estar consumiendo y yo no. Eso es falso. Eventualmente vas a empezar, ¿sí? Por una condición de simetría. Los grupos de pares, por eso se llama grupos de pares, porque son pares, son similares, ¿sí? Y hay simetría, ¿sí? Hay igualdad, hay simetría, hay tendencia a la simetría. Entonces, por una condición de simetría, voy a acabar consumiendo, ¿no? Y se acabó. Es diferente a que tengas 40 años, por ejemplo, y te juntes con un grupo de gente que son marihuanos, que usan marihuana, por ejemplo,
o que son cocainómanos, o que son alcohólicos, etcétera, etcétera, es diferente a que seas un adolescente y que estés con tu grupo de pares, puedas resistir, o sea, es muy, muy diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tengo amigos usuarios, muy probablemente pronto voy a empezar también a experimentar, ¿no? La aprobación de los amigos hacia el uso de drogas. En ocasiones, mis amigos están muy a favor del uso de drogas, aunque no las usen, están de acuerdo. No las usan, pero sí están de acuerdo, ¿no? Y hay una cultura por la marihuana, etcétera, etcétera, ¿no? Presión de los amigos hacia el uso de drogas. Ya las están usando y ahora me empiezan a presionar. Decía el otro día un chavo, decía, no, es que nadie te pone una pistola en la cabeza. No te ponen una pistola en la cabeza, pero no es la única forma de ejercer presión, ¿sí? Hay muchas formas de ejercer presión, ¿sí? El hecho de que todo el mundo la esté usando y está tuviendo presión. El hecho de que de repente el que no la usa, hay un chavo que no la usa y resulta que este chavo no lo invitan a los eventos de amigos que son más divertidos, ¿no? Pronto los chavitos empiezan a platicar algo que hicieron el fin de semana y el que no usa la droga dice, ¿pero cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo se juntaron? No me avisaron, ¿sí? No, pues es que no sabíamos que querías ir, ¿no? Lo empiezan a relegar, ¿sí? A los usuarios de droga les gusta estar juntándose con otros usuarios, sobre todo cuando están chavos. Entonces, creer que los demás usan más droga y que un poquito no te va a hacer daño, pues eso es alimentar la tu impunidad. Y finalmente la baja percepción de riesgo que podemos llegar a tener cuando estamos chavos a las drogas. Acuérdense que cuando somos adolescentes todos somos impunes, es decir, no nos va a pasar nada, inmortales, no nos vamos a morir y somos infértiles, o sea, creemos que tenemos la capacidad de tener relaciones sexuales sin embarazarnos, ¿no? Son graves errores, estas ideas de autoimpunidad es error grave. La siguiente, Oscar, por favor. Y bueno, pues vamos a vincularnos, ¿no? ¿Qué son las emociones, no? Hablando del tema, ¿no? Emociones y adicciones, y apenas ahorita a la mitad de la presentación voy a mencionar las emociones. Bueno, todas y todos hemos experimentado emociones alguna vez en la vida. Todas y todos. ¿Por qué? Porque estamos dotados, estamos equipados como especie para tener una vida emocional muy intensa, aparte, ¿sí? Nuestras emociones, para los seres humanos, las emociones son muy, muy intensas, pese a que somos seres racionales, emocionalmente estamos más dotados que incluso muchas especies, ¿sí? El ser humano siempre está manifestando alguna emoción. Hay especies que no, mamíferos también que no están así, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones que más se reconocen, las más básicas en los seres humanos? Son la alegría, la tristeza, el enojo, el asco y el miedo. Y si quieren saber más al respecto, vean la película de Intensamente, la de Pixar. Ahí están, la van a encontrar ustedes en Disney Plus, si mal no recuerdo. Por ahí está la de Intensamente, y ahí salen las 5 emociones más básicas, ¿no? Después de esto, conforme va avanzando la vida de la persona, se van presentando más emociones como diferentes matices, ¿no? Por ejemplo, hay una mezcla, aunque parezca irónico, hay una mezcla entre la alegría y la tristeza. Cuando estas dos emociones se juntan, se mezclan, hay una tercera emoción que se llama añoranza. ¿Sí? La añoranza es cuando te acuerdas de algo que te gusta mucho, pero que a la vez, o sea, te lo recuerdas, te da alegría, pero a la vez te da tristeza porque ya no está, ¿sí? Es algo que ya pasó, que ya se fue, ¿sí? Cuando te acuerdas de una exnovia, de un exnovio con quien la relación se terminó porque se tenía que terminar por cuestiones geográficas o lo que sea, pero te acuerdas de esa persona y te sientes así como contento, pero a la vez triste porque ya no está. Eso se llama añoranza, ¿sí? Y eso normalmente empieza ya en la adolescencia. Estas mezclas de las básicas empieza ya en la adolescencia, ¿no? El pánico es la mezcla entre asco y miedo, es el pánico. La ansiedad. Y así lo vamos teniendo, ¿no? Estas emociones, estas reacciones fisiológicas denominadas emociones, van a pasar por un aparato cognitivo y van a ser significadas, ¿sí?
De tal forma que cada uno de nosotros vamos a estarle dando significados diferentes a nuestras emociones, a nuestros esquemas de emoción. Y ahí es donde viene la singularidad. Y ahí es donde tenemos una carencia bien grande como cultura, tenemos una carencia bien grande en la manifestación de emociones. Tenemos la idea de que manifestar tristeza es malo. Eso es un error gravísimo. La tristeza nos ayuda mucho a recuperarnos. La tristeza es una forma de ponerle un stop a nuestros procesos cognitivos y lo vemos como algo malo, ¿sí? Creemos que nada más tenemos que estar alegres siempre y que no tenemos que sentir miedo, ni asco, ni enojo. Cada una de estas emociones han sobrevivido a través de nuestra ontogénesis y o sea, han estado presentes porque nos han ayudado a adaptarnos, ¿no? Entonces, el enojo, pues claro, el enojo me ayuda a poner límites. El asco me permite no estar comiendo cosas que no debo, no estar viendo cosas que no debo, ¿sí? El miedo nos permite también alejarnos de situaciones de riesgo. Cuando pasas por donde hay un perro muerto o un animal muerto, huele muy feo, ¿sí o no? Y entonces huele feo y te dan ganas de quitarte porque te da asco. Claro, ¿sí? En un pasado, imagínense, en el pasado allá en las cavernas, ese olor era muerte. Y lo más seguro es que andaba ahí un depredador grande y nos podía comer. Entonces nos íbamos corriendo de ahí. ¿Sí? Entonces, como no somos carroñeros, si fuéramos carroñeros, pues entonces nos acercábamos a ver qué nos tocaba del cuerpo ese muerto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idiosincrasia es cómo vivimos cada quien nuestras emociones, pero también qué cosas, idiosincrasia es la individualidad, pero también es qué cosas detonan cada una de las emociones, ¿sí? ¿Qué cosas me hacen sentir alegre? ¿Qué cosas hacen sentir a Oscar alegre, a Daniela, al maestro Eduardo? ¿Qué cosas nos hacen sentir tristes? ¿Qué cosas nos dan miedo? Hay muchísimas cosas que a mucha gente le dan miedo y, por ejemplo, a mí no. Y hay otras cosas que a mí me dan miedo y a los demás no les dan miedo. Las ratas, por ejemplo, a mucha gente no le dan miedo las ratas, a mí me dan pánico, me dan pavor. Están chiquitas, no importa. Hay gente que las aplasta y no pasa nada, ¿no? O las agarran y las avientan, las agarran con la mano y las avientan y no les dan a cero asco ni nada. A mí no, me dan horror. Pero, por ejemplo, a mí los perros grandes y muy bravos no me dan miedo, a mí no me causan ninguna impresión. O sea, es la idiosincrasia de cada quien. ¿Sí me doy a entender? Y esto va a estar calibrado. La siguiente, por favor, Oscar. Y esto va a estar calibrado a nuestro desarrollo personal, ¿sí? Nuestra historia de vida. ¿Cómo nos vamos? O sea, nacemos con un paquete de emociones, unos más, unos menos. Hay gente que es tristona, hay gente que tiene una tendencia biológica hacia la tristeza. No está bien. Hay gente que tiene una tendencia muy intrínseca, o sea, ya nacieron así, una tendencia más hacia alegría y andan todo el día con mucha serotonina, todo el día andan bien contentos, bien alegres. Todo el mundo conocemos uno de esos, ¿no? Hasta nos caen gordos porque dices, ¿cómo puedes tener tanta energía, no? Y yo no. Entonces, nacemos con cierta carga, ¿sí? Hacia un lado, pero lo que va a definir nuestra vida emocional es nuestra historia. ¿Cómo interactuamos con nuestros padres? ¿Cómo hemos interactuado con nuestro medio ambiente, ¿no? Y con respecto al uso de drogas, les comentaba yo hace ratito que en muchas ocasiones se presentan ciertas emociones, ciertas condiciones de vida que no son agradables, que nos están causando miedo, ansiedad, asco, evitatividad, etcétera, etcétera. Y tienen que ver con algo a lo que se le conoce como trauma, ¿sí? Un trauma se va a definir siempre como una consecuencia ante un evento que vivimos y que nos perturbó en algún momento, pero puede ser un evento o puede ser una condición de vida, una serie de eventos que se van así como presentando, ¿no? Mi papá violento, mi mamá violenta, de pronto de la nada me pegaban, me daban un zape cuando estaba chiquito, de la nada, nomás se levantaban de genio, ¿no? O si no estaba listo para la escuela, me llevaban así con los pies descalzos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta condición de trauma
se va desarrollando a lo largo del tiempo, o se puede ser un abuso sexual o un abuso sexual repetitivo o violencia, condiciones de violencia, condiciones de mucha tensión porque vivo en un lugar muy hostil, etcétera, etcétera. Eso se llama condición de trauma. Y por ahí hay una escala que si quieren la podemos luego difundir. Dani, maestro Eduardo, lo podemos difundir para que hagan ustedes una evaluación de cómo andan las y los estudiantes de la Dirección General de Bachilleratos, ¿no? Es una escala de trauma muy interesante. Y esto normalmente cuando la persona de manera fortuita, de manera por accidente, por condición de riesgo social, como los comentamos hace rato, llega a tener contacto con la sustancia psicoactiva, con la droga, va a experimentar un cambio en la expresión emocional que eso los puede fijar. Esa es la relación que existe entre las emociones y las adicciones, particularmente al consumo de drogas. Personas que normalmente el hecho de que yo toda la vida haya sido miedoso no significa que me haya acostumbrado, o no por lo menos en el sentido de la palabra que tenemos todos como concebido, ¿no? Ese es un miedoso, ya se acostumbró. No, yo sigo sufriendo por el miedo. Acuérdense, el miedo es una emoción como de rechazo, como de esquive. Pero si toda la vida estoy siendo miedoso, si toda la vida estoy teniendo mucho miedo, eso no es agradable, eso me va agotando, etcétera, etcétera. Y de pronto conozco una droga que me hace dejar de sentir miedo, aunque sea por un ratito, pues por supuesto que la voy a empezar a estar consumiendo, ¿no? Lo mismo la tristeza, ¿no? Lo mismo la ira. Si yo soy un sujeto muy iracundo, muy mal, todo siempre ando de malas, siempre estoy como Jeremías Scrooge, ¿no? El de los cuentos de Navidad, siempre anda de malas el cuate. Entonces de pronto consume algo que le hace sentir bien, que le hace sentir alegre, pues rápidamente va a estar repitiendo esa conducta, ¿no? Y hay gente que también está muy alegre, pero fíjense que la alegría como tal es cansada, también cansa. Entonces, la gente que constantemente está como con una chispita, también llegan a consumir ciertas sustancias que los van a bajar, ahora sí que los van a bajar de la moto, y entonces puede ser que busquen esto con más frecuencia, ¿no? Entonces, ahí se dice, en el último apartado de la presentación, dice, la persona inicia el consumo de drogas buscando un placer, buscando un alivio, ¿sí? Así como buscando placer, buscar sentir algo bien, y termina usándolas para no sentirse mal. Eso es una realidad, ¿eh? Porque realmente la condición emocional, la condición de trauma no se va a curar con la droga. La droga va a servir como un paliativo nada más. Entonces, aquí el llamado para todas y todos es que no busquen en las drogas lo que tienen que buscar en otros lugares, en otros contextos, ¿sí? La siguiente, Oscar, por favor. Un manejo adecuado de las emociones, nos puede ayudar bastante, ¿sí? El manejo adecuado de las emociones lo podemos resumir a 4 puntos, ¿sí? Y esto lo tenemos en los CIJ, por aquí hay una liga que pueden ustedes consultar, y ahorita ya se nos fue el tiempo, pero de todas formas les voy a dejar la liga para que la puedan consultar de manera abierta, como jóvenes, como maestros, maestras, que se metan a checar por ahí. El manejo adecuado de las emociones es, primero vamos a identificar qué es lo que estoy sintiendo que me hace mal, me hace sentir mal. Muchas veces pensamos que es enojo, cuando en realidad es miedo. Muchas veces pensamos que es, por ejemplo, miedo, cuando en realidad es asco. Hay situaciones que nos dan asco. No nomás ver un perro muerto o ver ahí un moco, ahí una flema, nos puede dar asco. Hay muchas cosas, situaciones que nos dan asco, ¿sí? Rechazo, así como de, ay, no, guácala, yo no quiero eso. ¿Sí? Hay que identificar cuál es la emoción que estoy teniendo. Primero conocer las emociones y luego hay que identificarlas en mí, cómo se manifiestan. ¿Sí? Hay que hacer un escaleo, una medición. ¿Sí? El escaleo, la medición es saber de tanto a tanto. Normalmente yo puedo operar muy bien con hasta 30 de ansiedad o 40 de ansiedad, pero ya después de 40 me vuelvo inoperante con la ansiedad o con la ira. Puedo resolver un problema con alguien con un margen de unos 30 de ira, pero si me paso de 30, ya aquello se convierte en agresión, ¿no? Ya aquello se convierte en discusión, se convierte en pleito, y ya lo que quiero es
ganarle a la otra persona, ¿no? Hay que hacer esta medición y entender cómo es que nosotros nos movemos en la medición, ¿sí? Hay que promover alternativas en nosotros mismos. A ver, si ahorita me enojo y arreglo este enojado, no voy a llegar a ningún lado, voy a discutir. En este caso, por ejemplo, pues con mi compañero de trabajo, con mi compañero de escuela, con mi esposa, con mi novia, con mi novio, voy a discutir. ¿Sí? No quiero discutir, eso no me lleva a nada, ¿no? Entonces, una alternativa será decir, bueno, al rato platicamos, ¿no? Ya que estemos calmados, al rato platicamos. No, yo sí estoy muy calmado, puede ser la otra persona. No, yo sí estoy muy calmado, sí, pero yo no. ¿Sí? No quiero hablar de eso, ¿no? El miedo, ¿no? La ansiedad, cosas que nos dan ansiedad, nos dan miedo. Muchas veces es, sí, afrontar. La mejor estrategia es afrontar, pero en ocasiones es escapar. Mientras, o sea, me quito, me salgo del campo, mientras me calmo, mientras hago mi identificación, mi escaleo, mientras analizo la situación y ya llego con un plan de intervención y ya lo aplico, ¿no? Pero mientras me salgo, por ejemplo. Y una vez que se hace esto, vamos a hacer un recuento, vamos a ver cómo fue que nos fue con nuestra intervención. Entonces, hay un curso que tenemos en Centros de Integración Juvenil, los podemos llevar a sus escuelas, maestro Eduardo, por supuesto. Chéquenlo por ahí, baja la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, por favor, Oscar. Ahí, esta es la liga, chéquenlo por ahí. Ahorita estaba, antes de entrar a la sesión, estaba tratando de ver si el hipervínculo funciona, pero como que desde el PowerPoint a mí no me funcionó, no sé por qué, pero si lo pones, si lo copias y lo pegas directamente al browser, ahí del Google Chrome, o del motor de búsqueda que tú uses, ahí sí lo abre. Entonces ahí se los dejo. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. La siguiente, por favor, Oscar, conclusiones, dudas. En conclusiones, yo no tengo conclusiones más que tenemos emociones, no nos las podemos quitar a pesar de que han habido esfuerzos históricos, así tipo de los enemigos del James Bond, de esos enemigos raros, muy poderosos y muy misteriosos, de generar, de quitar a las personas las emociones, de ser sujetos altamente estoicos, de no movernos por nuestros impulsos, por nuestras emociones, es muy difícil. Somos sujetos altamente emocionales. ¿Podemos hacer algo con las emociones? Sí, pero somos sujetos altamente emocionales y tenemos que identificarnos con esto. Por otro lado, un buen manejo de mis emociones, un buen manejo de mi gestión emocional me puede dar muchas ventajas por encima de mis situaciones de riesgo en cuanto al consumo de drogas y en cuanto a la manifestación de otros problemas de salud mental. Entonces, vale la pena que busquemos este tipo de orientación, ¿no? Voy a dar mis conclusiones, no sé si tengan alguna dudas, Daniel, en la cajita de comentarios. Sí, pues tenemos una serie de dudas y muchísimos comentarios que nos hicieron llegar, agradeciendo como la importancia de hablar sobre este tema. Algunas de las preguntas que nos hicieron llegar algunas se fueron resolviendo desde cómo podemos cuidar nuestras emociones para que no se vuelva esto un factor de riesgo y viceversa. Cómo las adicciones también afectan a las emociones. Por otra parte, José de Jesús de Chiapas nos preguntaba ¿en qué afectan el consumo de las drogas en las conductas sociales? Ok, perdón, repítemelo, Dani. Sí, ¿en qué afecta el consumo de drogas en las conductas sociales? Fíjate que sí hay una afectación tremenda, porque al principio, cuando hay consumo de drogas en convivencia, pues, en el cotorreo y en la fiesta y todo, al principio hay una sensación como de mayor compenetración. No sé si me doy a entender, como que hay una sensación de proxemia bien agradable y bien padre, ¿no? Eventualmente esta sensación desaparece y se puede convertir en hostilidad, sobre todo porque se empieza a dar un esquema de decepción. Fíjense bien, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que en ocasiones estamos en algún lugar y no estamos bebiendo, por ejemplo, en una fiesta, una reunión, y no estamos bebiendo nada, y la demás gente sí está bebiendo, y te das cuenta de que cada uno está en su rollo.
¿sí? Cada uno está en su rollo. Tú no estás bebiendo, los estás viendo a todos y los estás viendo cómo se comportan y los ves que todo el mundo está en su rollo. Bueno, pues ellos que sí están bebiendo, por ejemplo, ellos sienten que están en la misma frecuencia. Y esto les genera algo que se llama predictibilidad, ¿sí? Una predicción, les dan una capacidad de predicción muy grande. Cuando llegan a un pequeño desacuerdo, la predictibilidad se pierde y entonces llegan los conflictos. Entonces, sí influye bastante, pero no como pensamos, ¿eh? Influye más de manera negativa que de manera positiva. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es, bueno, es como un comentario, como si nos puede dar una serie de recomendaciones, tanto para familiares o amigos, que puedan informarse sobre las opciones tanto de prevención y tratamiento. Sí, ahí está la página de los Centros de Integración Juvenil. Todos los servicios de prevención de Centros de Integración Juvenil son gratuitos. Acérquense a nosotros. En la última diapositiva viene la dirección de nuestra página. Ahí viene el directorio a nivel nacional. Tenemos centros en todo el país prácticamente. Somos 120 unidades, de las cuales 11 son unidades de hospitalización. Las otras 109 son unidades operativas como la que dirijo aquí en Aguascalientes. Entonces, estamos siempre para servirles y ahí una llamada telefónica, les vamos a atender, siempre vamos a estar atendiéndolos, ¿no? Y son gratuitos, todos los servicios de prevención son gratuitos. Los servicios de tratamiento son muy, muy accesibles también para la población. Ok, pues bueno, esas serían como las preguntas como generales. Pues en general no nos queda más que agradecer por tan grata ponencia. Queremos decirle que se conectaron más de 1,000 personas en esta sesión. Y pues para darle cierre al webinario, me parece que una forma de lidiar con estas conductas adictivas de las cuales nos estuvo hablando, desde las redes sociales, videojuegos, estos famosos cigarros electrónicos que ahorita ha sido un tema ahí en los últimos días, creo que es importante siempre hablarlo con tal libertad y abiertamente, ¿no? Y porque estás simplemente como en todos lados, ¿no? Está tanto a la salida de la escuela de los estudiantes, en las diferentes fiestas, espacios de esparcimiento que tenemos, camino a casa. Entonces, creo que es fundamental tener estos espacios para poder informarnos con las consecuencias, así como poder lidiar con esto y las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. Sí, definitivamente. Pues bueno, muchísimas gracias, eso sería todo y pues nos vemos en el siguiente webinario. Hasta la próxima. Okay, muchas gracias.